cielo de un solo color. Defendiendo compañeros, defendiendo Uruguay, porque no vamos a ganar y vamos a defender. Así que vamos a te late el corazón a una velocidad que vos no imaginás, digo, es algo inexplicable, es una emoción, es una adrenalina que te da cuando juega las selecciones, es algo inexplicable, la verdad, es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Esto nunca lo voy a olvidar, nunca. Nosotros tenemos la idea de que el fútbol no es lo más importante, pero es un gran vehículo para llegar a cosas más importantes que el fútbol. Y a la gente que a veces dice, yo no sé, yo no puedo, el no puedo no va, el no puedo no tiene que existir, así que vamos a darle, como dice la gente que es media gaucha, vamos a darle para adelante. Hay que darle para adelante porque la vida a veces no te da otra oportunidad, así que a disfrutar. Vamos arriba Uruguay, Y todo lo que fui lo dejo en el adiós, viviendo en el lugar de lo que soy. Y lo que quise ser detrás de este telón apenas fue una efímera ilusión. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. Y para introducir a nuestro invitado de esta noche, les invito a compartir este material que prepararon Marcelo Escalia y Nicolás Blanco. Inclusive yo le diría, hay cosas hasta que se refiere a la docencia. Aunque tú no lo veas, mójale las ideas. Que broten nuevos sueños siempre. Y aparte a trascender la vida, ¿no? Aunque tú no lo veas, quiere decir eso. No hay que hacer las cosas para uno, sino para los que hay que hacerlas. Porque tus sueños te darán lo que la vida no te da. Siempre insisto con que el futbolista se merece que se lo forme para mejorarlo en su condición de ser humano. Los chicos de la sub-15, la sub-17 que iban a entrenar ahí al predio y cada pibe que entraba venía, lo saludaba al maestro, el maestro tenía una palabra para cada uno. Era lindísimo pensar, pucha, lo que están sembrando estos tipos. Independientemente de lo que pase después con la vida de cada uno de esos chicos, de si serán profesionales, no lo serán, serán exitosos, no lo serán, pero están siendo educados. Estamos recibiendo con mucho gusto y le agradecemos mucho que nos esté visitando al maestro Oscar Washington Tabárez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias por estar en nuestra casa y bueno, y en la casa de todos los que nos están mirando seguramente es también bien recibido. Veíamos allí algunas imágenes suyas celebrando, festejando y también veíamos imágenes de cuando era maestro. ¿Extraña esa época? ¿Extraña las moñas azules o puede despuntar el vicio en lo que hace? No, yo creo que me he preparado para... Cuando tomé la decisión en el año 85, que ya no podía compatibilizar las dos profesiones, me dediqué por el fútbol. Por eso que a veces me llaman maestro porque casi como un nombre que tengo, un sobrenombre. Pero yo estoy consciente que no soy maestro. Maestro es el que va todos los días a la escuela, el que planifica, el que está con sus alumnos, el que realmente está trabajando. En todo caso, soy un ex maestro. Igual déjeme decirle que en el Uruguay, que no es un país de unanimidades, cuando uno dice el maestro, no se precisa andar agregándole nombre ni apellido. Yo quiero decirle a la gente que no vamos a estar hablando de fútbol estrictamente, indirectamente sí. Invitamos al maestro para poder hablar tal vez de esas cosas de las que no siempre tiene la oportunidad de hablar y que a nosotros nos resultan muy interesantes y que tienen que ver con este proceso que él lleva adelante desde hace más de 10 años, que tiene que ver con ese trabajo, institucionalización de los procesos de las selecciones nacionales y formación de los jugadores, en donde el maestro describe lo que es un sistema de trabajo que usted proponía, maestro, con objetivos. Ha ido adaptando eso seguramente a lo largo del tiempo, pero allí está un poco el espíritu. Y a mí me interesa detenerme en algo que usted dice allí, que es la formación integral de los jugadores y además ejemplifica educación en valores. ¿Cómo se hace eso desde ese lugar en el que usted está? Porque uno va por ahí y ve carteles de liceos, escuelas, colegios, clubes, todos quieren educar en valores. Parece que es una necesidad, pero hay una gran dificultad para la transmisión. ¿Cómo trabaja usted eso, maestro?
Y bueno, se va dando. Todo esto no tiene una causa única y menos que menos relacionada con mi persona. Es un trabajo de mucha gente, sobre todo de los futbolistas que han estado en este proceso, en todas las etapas. Grandes personas que captaron lo que se quería y lo llevaron adelante y fueron grandes propagandistas de lo que se estaba haciendo. Me acuerdo que a veces oía hablar a Abreu por cuenta de él, que tiene una gran facilidad para expresarse y usa las palabras justas. Y bueno, y él como yo habíamos vivido otras épocas y soñábamos con cosas mejores. Y bueno, hay que plantearlas, hay que pedir ayuda a los que lo van a llevar adelante. Y bueno, y de esa forma procurar además que haya coherencia. Un conductor de grupo o alguien que está frente a un grupo tiene que procurar que haya mucha sintonía entre lo que dice y lo que hace. Y sobre todo en el mundo del fútbol. Hay muchos futbolistas en un grupo y un solo entrenador o unos pocos entrenadores. Y como se dice en la jerga popular, no se están midiendo, ¿saben? Cuando un entrenador dice algo y hace otra cosa. Y más allá de que uno se pueda haber equivocado en algún momento, siempre lo tuvimos como meta, como objetivo. Y eso creo que prende, los futbolistas empiezan a ver que ellos están en determinado lugar, donde se sienten bien, donde están seguros, donde hay más de uno que compite por una posición, por un puesto, por un lugar. Pero cuando están dadas las reglas y todo se hace en base a nuestra palabra sagrada en el cuerpo técnico, que es el respeto, y que después usted ve que hace poco jugadores que ya no están, como Lugano, Scotti, Eguren, y otros más que ya no están, Forlán, hablan del respeto. Si, ¿qué palabra elegirían ustedes? Y todos dijeron respeto y no estaba planificado eso. Entonces es algo que está bien y tratamos de fomentarlo. Nosotros obligamos, entre comillas, a los chiquilines de 13 años que llegan al complejo a saludar. Cuando pasan por un lugar donde hay gente hay que saludarla aunque no la conozcan. Y bueno, y agradecer al utilero que le da la ropa, al mozo que le sirve, le retira el plato, hay que agradecer. Y bueno, hay interferencias emocionales que están ligadas al ser humano. Muchas veces en los noticieros, sobre todo los deportivos, vemos cada lío bárbaro. Y digo cuando se producen, generalmente cuando terminan los partidos, porque ahí se tiene toda la frustración, toda la rabia, y muchas veces el equilibrio emocional no aparece. Y pasa también con los equipos. ¿Cómo se explica a alguien que un jugador de una gran potencialidad, que lo ha demostrado, por ejemplo un goleador y todo, en un partido o en una serie de partidos no esté bien? Hay algo que está interfiriendo. Y por eso salió el tema con estos muchachos últimamente, en el último partido con Bolivia. Yo estaba ya saturado de decir que estábamos clasificados, que era imposible que no pudiéramos estar. Y no quería que esa tesitura le llegara a los futbolistas. Y tenía el recuerdo del partido revancha con Jordania acá, que un estadio lleno, esperó que fuéramos a jugar el partido, ganarlo y todo. Y no era lo más importante porque se clasificó igual, ya veníamos de ganar 5-0 de visita, pero no lo pude digerir del todo, ni yo ni nada, ni los jugadores, supongo. Entonces yo le decía, para este partido, no pensar en lo que vamos a hacer después del partido, no emocionarse, sobre todo a los jóvenes. A nosotros nos pasó. Una vez Juan Castillo trajo un video motivador de una persona, que no recuerdo el nombre y pido disculpas,
la persona que daba conferencia, pero no tenía ni brazos ni piernas, estaba sentado arriba de un escritorio, tenía una especie de miembro que poco identificable, y la energía y el optimismo que tenía esa persona eran conmovedores y todo, y el discurso que daba también. Y fuimos en otra cosa, perdimos 4-1 con Brasil en el centenario, no es que perdimos por eso, pero no estábamos enfocados totalmente hacia el partido, y eso es lo que no hay que perder. Y siempre, ya me conocen, sabe que no soy un pesimista, pero siempre digo, nunca se sabe lo que se puede encontrar en un partido. Y si usted recuerda a Blanca, aunque no vamos a hablar de fútbol, los 2 goles que recibimos contra Bolivia, significa que cualquier cosa puede pasar. Y quizás si no estuviéramos mentalizados para sobrellevar esas cosas, nos puede ganar Bolivia acá, no es imposible. Entonces tratamos de luchar contra eso, y a veces, que en algún momento hay un jugador que me dice que a veces soy muy duro, muy cortante para algunas cosas, al tiempo me lo reconoce. El otro lugar no se acuerda tal cosa. Sí, ¿te acordás? Bueno, está. Muchas gracias por recordarlo y tener esa humildad. Pero es un poco así, es una tarea de todos. Y bueno, y el trabajo en valores lo vengo pensando desde hace mucho tiempo. Yo imaginaba una selección uruguaya distinta, algunas que nos pasaba eso, que dábamos rienda suelta a la impotencia por el solo hecho de perder, que está dentro de lo posible. Pero permítame, maestro, además de eso, en esta selección hay otras cosas que tienen que ver con un estilo de ser diferente. En esta selección desde el 2006 en adelante, o si quiere el 2010, que fue cuando fue más visible de pronto para nosotros. Hay un estilo de conducirse los jugadores, estamos hablando de jugadores que juegan en el fútbol de élite en el mundo. Hay una actitud muy humilde, usted hablaba del agradecimiento, nunca se van sin agradecer a la gente que los acompaña a la tribuna. Difícilmente dejen a algún niño, bueno, algunos tienen que dejar porque hay muchos, pero algún niño sin un autógrafo, sin una foto. Y además traen triunfos deportivos, lo cual también es importante. Pero quiero decir, para quienes lo miramos de afuera, la soberbia, que es una compañía que anda siempre muy cercana al éxito, al poder del dinero, estamos hablando de gente muy joven, además que maneja mucho dinero, no parece estar acompañando esta selección, ¿no? Sino más bien una actitud que yo diría que es más reflexiva, más humilde. Bueno, siempre hay excepciones, como usted decía, las emociones juegan, pero hay una actitud de mayor humildad, de mayor acercamiento. ¿Ese es un tema de conversación que usted impone, impuso, conversó? Conversamos de eso y tiene que ser con una aspiración a la sabiduría. Y mire que yo desde niño, cuando leía la revista El Gráfico, que era enorme en aquellos tiempos, una vez veo una nota, un decálogo de Ratín, el jugador argentino, y él decía, entre las cosas que hizo en el fútbol, decía, no sobrar en la buena, porque la mala está a la vuelta de cualquier esquina. Para mí era una sabiduría enorme, y creo que es la tesitura. No le veo mucho sentido decir que si es el mejor y después en la cancha, capaz que el rival lo supere, no puede demostrarlo. O yo estoy más porque vamos a ver lo que pasa. Siempre repito, lo que nosotros no sabemos, cuál va a ser el partido, cuál va a ser el desarrollo y por supuesto cuál va a ser el resultado. Pero aspiramos a ciertas cosas y tratamos de aproximarnos, sobre todo mentalmente, a lo que queremos, pero jamás lo sabemos. Y creo que son jugadores, o muchos, que llegan a su madurez, y vienen de un proceso. Por ejemplo, Godín, cuando empezó en la selección, no era lo que es ahora, pero siempre tuvo muchas virtudes, una persona muy especial desde todo punto de vista, pero estuvo al lado de otro grupo de futbolistas que eran mayores que él y bueno, y le vieron condiciones de liderazgo y siempre estaba, y bueno, cuando le tocó tomar la posta, yo no tuve ninguna duda, y creo que él tampoco. Y creo que un capitán debe ser así, del estilo de los que hemos tenido y ojalá de
los que vengan. Que nos dé más el tiempo. Maestro, hablábamos de jugadores que les va muy bien, usted daba algunos nombres de jugadores exitosos, hablaba de partidos que se ganan y de partidos que se pierden y de que en el partido se ve. Son muchos los que apuestan a destacarse, pero son pocos los que lo logran totalmente, ¿verdad? ¿Cómo trabaja usted el tema del éxito y el fracaso con los jugadores? ¿Se los prepara para el éxito y se los prepara para el fracaso? Usted usa una frase que fue muy uruguaya de la década del 50 y de 60 o del Uruguay de inmigrantes, que el Uruguay de la vida austera, que era sin estridencias. Usted utiliza mucho esa frase que yo creo que define un estilo de vida que tuvimos en un tiempo y que, bueno, que ojalá podamos volver a tener a cabalidad. ¿Cómo se trabaja el éxito y cómo se trabaja el fracaso para que se viva bien? Bueno, no sé si el éxito, pero cuando se disputa un partido de fútbol, el objetivo es ganarlo, está en el reglamento del fútbol. Dice que gana el partido el que haga algún gol más que el rival, y impone las reglas. Todos buscamos eso, inclusive en los procesos de largo aliento, si no hay algún éxito que lo confirme, es muy difícil que se imponga porque el mundo del fútbol profesional es así. Eso fue lo que me llevó, pero con cierta ironía y dirigido a otros lados, a decir, de vez en cuando ganamos algo. Lo tengo claro. Pero tiene que ver con esto también. Siempre, de vez en cuando, hay que ganar algo. Si se hace como Brasil o como la Alemania, que hacen esas seguidillas increíbles porque son otro tipo de país, y tiene que ver mucho la condición de primer mundista, tercer mundista y un montón de condicionantes que tenemos. Pero el gran sueño, y lo pusimos en los fundamentos del proyecto que hicimos, tenemos que buscar en este mundo que ha cambiado tanto respecto de cuando éramos los mejores. Hay que tratar de competir. Y bueno, y le fuimos buscando la manera. Mire, a mí me llevó mucho tiempo pensar esto, porque estuve en Europa, vi cómo era esto, estuve en la selección en otra época. Siempre conocí grandes personas y grandes jugadores, pero no había líneas gruesas, digamos, y comunes que llegaran a todos. Y creo que una de las cosas en las que pensamos, no lo tomo como un descubrimiento, pero me parece que fue esencial y ojalá que cuando ya no estemos no se pierda, que es la vinculación o el contacto o la unión que hay entre las selecciones juveniles y la selección mayor. En las selecciones juveniles hay algunos, las minorías, que va a llegar a la selección mayor. Y tienen una especie de camino adelantado por ese trabajo, que ya saben de qué se trata cuando lleguen a la mayor. Y si todavía, como sucede ahora, cuando llega un Valverde, un Bentancur, o a un año antes vecino, Nández, llegan a la mayor, todos se sorprenden de la manera que los tratan. ¿Cómo los integran? Nadie piensa, me viene a sacar el puesto. Hay algunos que piden para estar juntos y juegan el mismo puesto. Y hay un respeto, porque se tiene muy claro cuáles son los roles y el respeto que hay que tener por ellos. El entrenador está para tomar las decisiones respecto del equipo. El ambiente es el del respeto, como le dije. Y ellos saben que es así. Y cualquiera se puede molestar porque no juegue o algo, pero no puede decir otra cosa, y no puede hacer otra cosa más que tratar de entrenar cada vez más y tratar de demostrar lo que lo llevó en algún momento a ser titular, para ser considerado. Y hemos tenido muchos casos de eso, de jugadores que no han ido a una Copa, o no han ido a una Copa del Mundo y después fueron a una Copa América y tuvieron la suerte y la capacidad para salir campeones. De esas cosas nos nutrimos siempre, todos los que entregamos el cuerpo técnico, y tratamos de que esto no se pierda. Yo no digo que sea
más fácil, pero noto que en estos momentos tenemos como un camino adelantado con un muchacho que viene de las juveniles y se le da la oportunidad a la mayor. Usted habla de las 3E y esa es la consigna que le da a los entrenadores de las selecciones más juveniles, ¿verdad? Explicar, el proceso es explicar, entrenar y evaluar. La evaluación es algo que en general cuesta porque hay que decir cosas a veces que no son buenas o recibirlas. Y generalmente a las reuniones de festejo va todo el mundo y a las de evaluación no va nadie. Sí. ¿Cómo se trabaja el tema de la evaluación con los jugadores que supongo que buscan la superación? Sí, se usa también para eso, pero fundamentalmente nos recibiríamos en cuanto a en grandes rasgos a la metodología de trabajo. Ajá. Enseñar, sobre todo pensando en los juveniles, a los 13 años, son niños. Uno lo deja de ver 2 meses y anda preguntando, ¿y este quién es? ¿Cómo no lo conocés? Fulano de tal. Me pasó una vez con Valverde. Yo vine de una de las operaciones que tuve como 2 meses sin ir al complejo y me siento ahí a ver una práctica en la cancha de sintético en un banco de madera que nos acercaron. Iba a tirar un córner a un jugador y le digo a mis compañeros, ¿quién es este? Y se empezaron a reír. Federico Valverde, pero estaba más grande, más alto, claro, más corpulento. Le pregunté al preparador físico, ¿cuánto subió de peso? 11 kilos. Y bueno, y después fue superando otras cosas, como una timidez casi patológica que tenía. Yo lo digo porque... Es un logro. Y porque lo ha superado él. Y bueno, y es una de las cosas lindas en cuanto al crecimiento personal. Él tenía una timidez patológica. La voz no le salía. Y ahora cuando va a Europa y lo oigo hablar allá, y bueno, esto va a ser cuestión de tiempo, lo tenía claro. Y después llegó la oportunidad y se dieron ciertas circunstancias que no están planificadas, como que el día de su debut metió un gol que nos pone en ventaja en un partido definitorio. Entonces, siempre en el club de él, en Peñarol y en la selección, vimos que era un jugador excepcional. Lo que pasa es que tenía que dar pasos también en el aspecto psicofísico para estar a la altura de lo que es un jugador profesional. Y ya va camino a hacerlo, o más que eso, ¿no? Está en pleno camino. Una de las cosas que le preocupa a las familias de los jugadores de fútbol cuando empiezan a vincularse muy jóvenes, o de niños, como dice usted, a los 13, a los 12, en este país casi todo el mundo juega al fútbol, ¿no? Niñas y niños, pero es qué pasa con el estudio, ¿verdad? Porque no siempre hay una actitud de contemplar la posibilidad de que las personas se sigan... Recuerdo que usted incluso en una asamblea del BID, en una reunión de la cultura, lo planteó, al igual que Julio Boca lo planteaba para los bailarines, que no hay una circunstancia a nivel del aparato deportivo, tal vez tampoco del aparato educativo, que contemple la posibilidad de que una cosa no signifique abandonar la otra. Y en eso yo creo que los directores técnicos juegan un rol clave porque son figuras de liderazgo frente a los chiquilines, ¿verdad? ¿Usted en eso qué partido ha tomado? ¿Qué puede hacer? Es un problema bastante grande, bastante complejo, porque el fútbol, además de todo lo que es un deporte maravilloso y muy fácil de practicar, todos se involucran. Se siguen sumando actores, por ejemplo, las mujeres. Sí. Pero también, en la medida que ha avanzado todo este tema del profesionalismo, del futuro profesionalismo, aparecieron otros actores. Y no digo un intermediario con todas las letras que están en la mayoría de las transacciones comerciales en el mundo, pero sí de aquellos que prácticamente están sobre la familia, y bueno, y están pendientes de esa mercancía, entre comillas, que en algún momento les puede servir. Y bueno, y ese es un gran problema. Un gran problema. Una vez un médico de la selección fue a la casa de un futbolista
juvenil que estaba enfermo y bueno, sí, se parecía un santuario de fotos del futbolista. Y bueno, y allá chiquita, en un rincón, estaba la foto de la hermana chiquitita así. Vaya a explicar a esos niños, al futbolista y a la hermana, por qué las cosas son así. Pero hay en ese sentido ciertas deformaciones, porque hay cosas que no están reglamentadas, porque hay muchos intereses. Y bueno, por todo esto aparecen los problemas, y sobre todo los problemas con el estudio. Nosotros fijamos el acceso al universo cultural como una de las metas en el proyecto. Sí. Pero tuvimos un jugador que no había completado el sexto de escuela. Y lo dejamos ingresar. Porque yo jugó, después que pasó por juvenil en primera división y todo. Y no queremos castigar a la víctima. Claro. En algunos casos hemos hecho excepciones. Pero el acceso al universo cultural es una necesidad de las sociedades actuales. Entonces, por el solo hecho de patear bien una pelota y no saber, evidentemente, cuándo puede llegar o cuándo no, eso nadie lo puede prever. Nosotros tenemos algún jugador que una vez la selección de Uruguay, que salió subcampeona del mundo, creo que en su 17, tenía algunos jugadores excepcionales. Y una vez el técnico de Brasil, que fue derrotado por Uruguay en la semifinal, le dijo a Coito: nosotros no tenemos un jugador como ese, no quiero dar nombres porque... y bueno, era un jugador que despertaba muchas expectativas. Bueno, ahora capaz que es una expresión demasiado fuerte, pero no se sabe dónde está. Entonces no es solo patear bien la pelota, tiene que estar contenidos, tiene que estar saber de qué se trata, de que su universo cultural no quede estancado, que cada vez nosotros damos charlas, ha ido Pablo Vilaró, ha ido el Tato López. Me dijo Moar que tienen una biblioteca también, se ha promovido a crear una biblioteca en el complejo. Y yo qué sé, todo eso se hace, pero el asunto es que muchas veces se le da mucho espacio al aspecto comercial, y a veces dentro de las propias familias el gran objetivo es que el chiquilín trascienda, y eso es un deseo de todo padre, está bien, pero muchas veces se olvidan otras cosas que son más importantes o tan importantes como el ser una estrella del fútbol, que es la formación personal y sobre todo desde el punto de vista de la educación. Y bueno, hay gente que lo entiende, pero hay otras que no. Y también dentro de los intermediarios, los empresarios, hay de todo, como dentro de los entrenadores, dentro de los futbolistas, ¿no? Las personas interiormente dicen que cada uno es un universo. Alguien dijo eso y tiene algo de razón, porque cualquier beta puede definir su personalidad, y bueno, y a veces parecer que estamos frente a alguien que va a hacer un camino en el fútbol, como en ese caso que le estaba contando, se pierden. Y no es tanto por la pérdida de ese tipo de objetivos, de ser una estrella del fútbol, sino que también después afecta el desarrollo personal, que eso es lo más importante, ¿no? Sobre todo en carreras que son breves, ¿verdad? Claro, creo que sí. Maestro, yo tengo muchas preguntas, le invito a hacer una pausa y seguimos conversando. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí en Subrayado con el maestro Oscar Washington Tabares. Seguimos aquí a nuestro encuentro con el maestro Oscar Washington Tabares en los estudios de Subrayado.
conversando a propósito de estos temas que tienen que ver con este proceso que están realizando las selecciones de fútbol. Él es el seleccionador nacional, con este proceso que tiene ya más de 10 años, 11 años, que involucra a mucha gente, que está pensado para transcurrir en el tiempo con las adaptaciones necesarias, pero que además hay aquí mucho trabajo que es extradeportivo. Usted me hablaba, maestro, hace algunos minutos, de algunos de los temas que pueden desbordar a un jugador, que pueden complicar a un jugador o que pueden complicar un partido. ¿Hay también un abordaje psicológico cuidado en este caso? ¿Hay alguien que alerta, que está atento y que hace seguimientos en ese sentido? Nosotros trabajamos con psicólogos en juveniles, pero más que nada como una preparación para la competencia de los grupos, y después por informes individuales donde nos dan algunos datos de los perfiles de los futbolistas. Y bueno, cuando hay que intervenir de alguna manera, es ahí el trabajo de los psicólogos. Nosotros empezamos con un psicólogo, Gabriel Gutiérrez, después vinieron 2 psicólogas mujeres, Elizabeth Barreiro y Laura Ferrari, y ahora hay Marcelo Campo y Hugo Pereira Mondini, que están a cargo de las selecciones juveniles. Es un trabajo que consiste en algún momento de los 3 días de trabajo que tienen a la semana, porque es una actividad compartida con los clubes. Ellos también tienen su espacio y bueno, van tratando de formar los sedimentos del aspecto grupal y también las entrevistas individuales, ¿no? ¿Y con los adultos? ¿Usted no tiene a veces necesidad de un abordaje de ese tipo? No, es más complicado. Es una cosa que se podría hacer, pero ahí le tengo que decir que no estamos en condiciones de hacerlo. Se podrían hacer muchas cosas más que las que se hacen desde el punto de vista teórico, si no tuviéramos determinadas condicionantes desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico. Fíjese que la selección no es una isla porque se nutre de los futbolistas del medio local, pero ciertas cosas que pudimos lograr en la selección, en un lugar muy acotado desde el punto de vista físico, muy significativo desde el punto de vista que representa el fútbol del país, pero no hemos podido que en el medio local, el medio profesional local, se pudiera hacer algo parecido. Todavía andamos discutiendo si el fútbol del interior se tiene que incorporar o no. A mí, si no fuera tan dramático, me daría risa, porque todo el mundo tiene derecho a defender sus intereses, pero hay intereses generales que se deben atender para que la defensa de los intereses propios estén acorde con los derechos de los demás. Cuando no se hace así, es complicado, parece una guerra sin declaración. Y bueno, y pasan las cosas que vemos que pasan cada tanto, suspensiones de la actividad. El fútbol creo que ha dado pruebas, cuando se toma con seriedad, que es un elemento de consumo permanente. Y la permanencia de ese producto, de eso que se ofrece, es el gran valor. Y este es el país de los campeonatos suspendidos o interrumpidos. Y no porque no haya gente capaz, ni tampoco haya gente que haga las cosas bien, pero convivimos ahí en una especie de realidad muy sui generis, muy de acá, y ciertas cosas que son comunes en el mundo, pasa ahora con este conflicto que nos afectó la continuidad del fútbol hasta el fin de semana anterior. ¿Qué cosas son comunes en el mundo que aquí no se entendían en ese conflicto? Y que en el mundo ha evolucionado el fútbol profesional y los dineros en que se apoya el fútbol profesional, mejor dicho, la procedencia de esos dineros. En una época
en el siglo XX todavía, las transferencias de los futbolistas y los abonos, o sea, la venta de las entradas anticipadamente al inicio de los torneos, eran la gran fuente de ingresos. Hasta que después los derechos televisivos y el merchandising fueron la gran fuente de ingresos. Y hay una investigación de la consultora Deloitte que es muy interesante en ese sentido, habla de cuáles son los equipos más poderosos en aquel tiempo, y creo que siguen siendo ahora, el Manchester United y el Real de Madrid, no por la historia que tienen, que tiene que ver con su situación patrimonial, económica, sino porque tienen más hinchas que en su propio país. Por eso van al Oriente muchas veces a hacer giras, y bueno, y por eso en el Oriente se paga tanto por ver a sus equipos. Y bueno, y dentro de los recursos que reciben los clubes está todo esto vinculado a los derechos televisivos. Y ahí vienen los derechos de imagen de los futbolistas, que tienen derecho a manejar su imagen, es un derecho individual. Y a veces se puede hacer corporativamente, pero siempre basado en un derecho. Desde los medios que están con mucha historia en estos aspectos, no deben estar mirando como gente que está muy atrás en todas estas cosas. Y personas que conocen esas realidades, si tienen inquietudes sociales, como pasa con los jugadores de la selección, tratan de hacerlo ver. Y creo que no es una lucha contra nadie, es una lucha para imponer justicia en unos temas que en otros lados es una cosa que ya está laudada. Son muchos los ingresos del fútbol actual. Y bueno, y los futbolistas, que son la parte esencial de toda esa organización, cobran por la utilización de su imagen. Y no solo en los partidos de fútbol, en los juegos de PlayStation o de otros juegos que hay, tienen su derecho. Es verdad que son unos dineros para los jugadores más famosos y otros para los que no lo son tanto, pero es un derecho y es justo que se pelee por imponerlo, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que estamos luchando queriendo detener el tiempo, una cosa imposible. Es cuestión de tiempo, y está bien que así sea, porque además el producto, y nosotros somos un país no muy poderoso, con muchas condicionantes desde el punto de vista financiero, económico, demográfico, pero tenemos una cultura futbolística a la par de los mejores, entre los que tienen más cultura futbolística. Y eso es importante. Entonces creo que este país, que ha estado en la historia del fútbol mundial y que, como lo dije una vez un poco en broma, de vez en cuando ganamos algo, es justo que haya buenas infraestructuras para entrenar, que haya estadios dignos, no superestadios, pequeños pero dignos, donde los espectadores, sobre todo las mujeres, puedan ir a un baño, como cualquier lugar donde se brinda un espectáculo. Todas esas cosas que se pueden lograr perfectamente, en la medida uruguaya, digamos. No pretendamos hacer como la Liga Española o la Premier, pero que se pueden hacer mejor las cosas, sí. Y creo que eso es lo primero que habría que reconocer para, por lo menos la mayoría, caminar en el mismo sentido. Si andamos peleando y haciéndonos trampas entre nosotros, me parece que no. Además de no ser coherente, me parece que no es muy digno, ¿no? Maestro, tenemos que ir terminando. Hace poco entrevisté a un jugador que usted convocaba para las selecciones, que juega en Europa, y me dijo que cuando jugaba en la selección a él le costaba irse, pero no costarle irse por dejar el puesto, por el clima. Yo querría, me dijo él, que la selección fuera mi club, por ese clima que yo encuentro
y por esa paz que yo encuentro ahí en ese grupo humano. Toda esta reflexión que usted de tanto tiempo viene volcando, todas estas elaboraciones, yo sé que usted trabaja en equipo, pero ¿usted trabaja en soledad también? No, yo no. Cuando estoy en la selección, allá en el complejo, no me siento solo para nada. Porque tengo presente a cada momento, cuando voy a la cocina, cuando voy a la sanidad, cuando me acerco a la cancha, cuando converso con los cancheros, con gente que hace todo esto. Yo no me siento pero solo para nada. Y con los futbolistas hay una gran relación. Disfruta para eso. Nosotros, para el cuerpo técnico, es un día de fiesta cuando llegan los futbolistas. ¿Ah, sí? Sí. Ya cambia todo, porque lo estamos esperando, y bueno, y cada uno viene, nos da un beso a cada uno del cuerpo técnico, hablamos, preguntamos cosas de la familia y todo, y bueno, nos aprontamos para pasar unos buenos momentos juntos. Y lo demás ya se sabe que hay que hacerlo con responsabilidad, y estamos para tratar de ganar partidos. Pero se disfruta mucho y cada vez más. Entonces un día viene el Cebolla y le da por hacer un asador en el suelo, y lo prepararon y todo. Y bueno, y se ha hecho un momento de reunión, y a veces llega Aldo Cauterucho, está llovinando, igual lo hace afuera porque a los jugadores les gusta. Bueno, todas esas cosas son parte de la... Obviamente que hay muchísimas más cosas, pero son parte de la... como aquel, ¿se acuerda aquella colección, Historia de la vida privada en el Uruguay? Esto es de la vida privada de la selección, pero que muchas trascienden y son parte importante de la cosa. Y yo creo que nadie se siente solo ahí. Permanentemente se está dando una cosa que la primera vez que lo noté yo, estábamos creo que era en 2008, 2009, no me acuerdo exactamente. Y yo empecé a mirar a las mesas y le digo a mis compañeros de cuerpo técnico en la mesa nuestra, miren a las mesas. Entonces mira, digo, ¿no notan? Y están todos hablando. No había nadie callado, yo miré todo. Y obviamente no todos a la vez, pero todos participando en la conversación, por lo menos desde el punto de vista de la atención que le ponían. Y eso habla de integración. Eso habla de que, como en todo grupo, hay gente que tiene más experiencia y otra gente que tiene más condiciones para ser de referencia para los demás, pero nadie se siente disminuido, y al que llega por primera vez es al que se le recibe mejor. Y a veces, ahora yo ni me entero de esas cosas, a veces tengo que leer el diario para decir, Valverde dice, vino tal jugador y me habló, y yo no lo veo, eso es el trabajo secreto. Y bueno, y a veces en la misma habitación están jugadores que disputan el mismo puesto y lo toman como la cosa más natural. Y bueno, y se sienten respetados, que ese es el gran valor, ¿no? Que ojalá lo mantengamos siempre, y no está costando mucho trabajo, porque usted me decía, no todos llegan. Los cálculos estadísticos dicen que el 0,16% de los futbolistas que juegan el fútbol profesional tiene un pase a Europa, que se considera un dato bastante objetivo, no totalmente objetivo, bastante objetivo para el salto social. Sí. Pero fíjese que es menos del 10% del 1%. Entonces es una cosa... pero hay que prepararlo a todos. Primero porque es una cuestión de justicia, y después porque no sabemos si llevamos muchas sorpresas, jugadores que no creíamos que tuviesen el desarrollo que tuvieron posteriormente, u otro que no jugábamos, cuando estaba en sub-15, llega a la selección mayor, y lamentablemente algunos de ellos no sabemos dónde están. Entonces no es fácil todo este asunto, no es fácil decir que el jugador tiene que jugar en la selección, no es fácil, a mí me cuesta. No tengo el desparpajo de otras personas, dicen, tiene que jugar y ya está. No, yo tengo mis dudas, porque el que llegue un jugador a la selección es una oportunidad que va a tener de defender de dentro de la cancha
su aporte a la selección de su país, justamente. Y eso hay que verlo, es la realidad en la que hay que mirarse, hay que estar preparado para interpretar esa realidad. Pero no es fácil, muchas veces a nivel juvenil se ven cosas muy bonitas como esta última Copa Sudamericana que ganamos. Y usted vio cuáles fueron los reflejos. Prácticamente yo tenía que sacar 10 jugadores de la selección mayor para darle cabida a los juveniles. Y eso, ese apresuramiento puro, es desbordarse por la emoción y querer ganarle al tiempo. Y eso no lo ha dicho nadie, ni Einstein. Maestro, le agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado. Ha sido muy bueno poder conversar con usted, escuchar sus reflexiones, entender sus dilemas, que también los tiene, Nomás decía recién lo que significa convocar o no convocar a un jugador en un hecho que uno sabe que le puede cambiar la vida a esa persona, ¿verdad? Es así. Así que le agradezco mucho que hayamos compartido estos momentos, con la alegría de que vamos al Mundial, pero sobre todo con la alegría de que sentimos que esta selección nos representa. Y que usted, por la ventana del fútbol, ha logrado permearnos con una serie de valores que nos hacen bien. Y el valor del respeto que usted marcaba es algo que seguramente debemos agradecerle. Así que mucha suerte de aquí en adelante y gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias. Y hablando de respeto, es lo que usted me despierta, por esto que hace, por su capacidad. Se lo quería decir. Muchas gracias. Y estuve muy a gusto. Bueno, me alegro. Le agradezco. Me alegro, muchas gracias, muy amable.